Vos sabés que, Héctor, yo anoté acá unos materiales que quiero compartir con ustedes. Y lo que les voy a pedir es que por favor interactúen libremente, porque no es que quiero dirigir las preguntas, sino que me interesa capitalizar la experiencia de ustedes dos en el tema, ¿verdad? Entonces, pero poneme el gráfico número 1, por favor, quiero empezar con esto. Esto se publicó hoy. Yo elegí este medio de comunicación que es Microsoft NBC, que es la cadena de Bill Gates, estimado mío. Esta es la cadena de noticias de Bill Gates. La Organización Mundial de la Salud dice que las vacunas ya no sirven tanto. Es decir, no es ninguna organización antivacuna, es el jefe de COVAX, su medio de comunicación, haciéndole hablar a Tedros Manera, el de la Organización Mundial de la Salud, diciendo 40% de efectividad nomás tienen las vacunas. Esto es gravísimo. Héctor, empiezo contigo, pero quiero escuchar también tu opinión, Sandra, por favor. ¿Qué te parece esto? Bueno, en realidad lo que ahí sostiene ante la llegada de variantes y esa eficacia la efectividad que se reduce en realidad, menciona también la sostenibilidad de otras medidas como el uso de mascarillas y el distanciamiento. Nosotros tenemos que entender también, Enrique, que el hecho de la vacunación, más aún con coberturas bajas como tenemos en nuestro país, protege individualmente y está demostrado para evitar formas graves, para evitar internación y muerte. Y si eso va sumando y llega a un nivel pero superlativo, claramente ahí empieza a mitigar recién el contagio. Pero hasta llegar hasta ese punto hay medidas farmacológicas que deben ser sostenidas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos aún a personas con factores de riesgo o personas de edad mayor que tengan ya una cobertura de vacunas completa. Entonces, yo tengo la lectura, Enrique, me gustaría debatir sobre eso con Sandra y contigo, en realidad me parece que no es una contraposición, sino que más bien está enfatizando lo que está ocurriendo en el mundo y más aún de la entidad que él representa, ¿verdad?, que es la Organización Mundial de la Salud. Claro, pero ahí nomás, Héctor, perdón, Sandra, ya te doy, porque me interesa y mucho tu opinión sobre este tema, pero lo que quiero señalar nomás acá, Héctor, es que no es, y perdón por la expresión, ¿verdad?, pero no es ningún idiota antivacuna el que está diciendo Claro. esto. Es el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, el que nos está diciendo, había sido que no sirven tanto. Y entonces uno dice, espera un poco, porque aquí viene la cuestión, mi querido Héctor. Si no sirven tanto, ¿cómo es que hay gente que propone que esto sea obligatorio? Por ejemplo, pero espera, no me contestes todavía. Sandra, tu opinión. Bueno, hay que recordar que hay dos estrategias de salud pública que producen impacto, que son la vacunación y el acceso al agua potable. Entonces, si tenemos el acceso a vacunación para aquellas enfermedades que son pasibles de ser cubiertas por esta estrategia, debe ser utilizada en forma y debe ser interpretada también en forma. Lo que pasa es que se esperó que la vacunación resuelva el problema en un 100% de los casos y ninguna vacunación puede cubrir el 100% de posibilidades de no infección. Si tenemos algo similar como pasó con la pandemia del 2009, que es de influenza, que también es un virus respiratorio y que también es pasible de ser cubierto por vacunación, la cobertura no es de 100% para evitar la infección. Y va dirigida a grupos de riesgo, que son los menores de 3 años y los mayores de 60. Entonces, esta es la primera vez también que se realiza un movimiento, digamos, para tratar de vacunar al 100% de la población que puede ser cubierta por ella, ¿verdad? O sea, hay una serie de desafíos que no se ve con otro tipo de enfermedad y de vacunas, ¿verdad? Entonces, lo que no hay que esperar es que la vacuna sea la panacea en el sentido de como única estrategia. Es la mejor estrategia, indudablemente. Y los efectos saltan a la vista porque el indicador más duro de toda pandemia es la mortalidad. Y si yo tengo que evita
que alguien fallezca es mi objetivo principal como para enfrentar una enfermedad emergente. Entonces, si yo logro que ese indicador más duro y más fuerte, digamos, pueda descender, la estrategia es válida. Entonces, yo tengo los datos de que el mayor número de fallecidos es de no vacunados, y aquellos que están vacunados tienen menos posibilidad de fallecer en un alto porcentaje. No es tampoco 100%. No es que el que se vacunó no puede llegar a fallecer, porque hay otros factores que vienen a juego, ¿verdad? Que puede ser el factor edad. En cierta edad la respuesta inmunitaria ya es menor a la vacuna, y no solamente a la de COVID, a otras también. Y también está la situación epidemiológica en la que estamos. Nosotros estamos en medio de una pandemia, con una transmisibilidad alta. Si es que tenemos un repunte otra vez, tenemos un aumento de contagios. Entonces ahí, aunque yo esté vacunada, corro más riesgo de enfermar. Y si yo no tomo las otras medidas, que son digamos, la barrera respiratoria, que es la mascarilla, y que hay que recordar que eso nos protegió antes de la vacuna. Podemos dividir otra vez la pandemia antes de la vacuna y después de la vacuna. Entonces, si es que yo tuve esa precaución, digamos, y llevé la mascarilla para un uso universal a la comunidad, saliendo del hospital inclusive, entonces ahí eso demostró ser efectivo. Y sumado a la distancia social, en el sentido de que si como una enfermedad respiratoria se transmite de persona a persona, entonces si yo sumo esas estrategias es que yo voy a conseguir una buena protección. Ahora, para alcanzar una protección poblacional se necesita sí o sí una buena cobertura. Y esa cobertura tiene que ser por lo menos 80% de la población. Ahí, Sandra, viene una cuestión que quiero plantearte. Vuelvo a reiterar una cosa que yo hice en mi video hoy sobre esto, mi transmisión, porque quiero que ustedes, o sea, yo soy pro vacuna. Te vimos. Ah, gracias. Yo soy pro vacuna. O sea, yo creo nomás que acá detrás de esto hay una operación comercial. Es una inferencia que yo hago. A mi modo de ver, la vacuna tiene la eficacia que tiene nomás luego cualquier vacuna y que nunca debió ser puesta en duda. ¿Por qué se pone en duda? Porque a mi modo de ver, y ahí viene Héctor también un punto, que lo que estamos pretendiendo es vendernos la tercera dosis, la cuarta, la quinta, la sexta, y que esto se convierta en una venta perpetua. Y yo creo que eso es discutible, ¿verdad? Eso nosotros tenemos que plantearlo como discusión nacional. Nosotros tenemos que nacionalizar la lucha contra el COVID, en el sentido de que esto no puede ser resuelto por comités médicos. Hay muchos más elementos que hay que discutir en este asunto, me parece. Sí, estoy de acuerdo. Voy a robar algunas expresiones tuyas en esta discusión. Sobre todo en el tema que habías mencionado, que las noticias cuando coinciden con lo que creo, y no, las noticias deben ser con lo que leo o con lo que realmente escucho. Y yo quiero interpretar esa información que pasaste recién para iniciar el debate, diciendo que no está hablando en desmedro de la vacuna, sino que está enfatizando lo que son las otras medidas. Porque hay un fenómeno que se ve en todos los países, que es el fenómeno de la compensación del riesgo. O sea, en los vacunados hay una situación ya de que uno se siente más seguro, por lo tanto, obviamente ya empieza a desprenderse del tapabocas y a interactuar mucho más. Nosotros estamos de acuerdo absolutamente, Enrique, en lo que es la interacción social dentro de lo que es el marco de la protección, dentro de lo que es la convivencia mejorada con el virus, y en ese punto está la construcción de la vacunación. Y ahí me voy a detener. La vacunación implica muchas veces modificar el número de dosis. Hay vacunas que empezaron a aplicarse. Por ejemplo, hay una tradicional que es la BCG, la vacuna contra la tuberculosis. Imagínate que anteriormente se vacunaba en el recién nacido y posteriormente antes del ingreso escolar.
Y la BCG, la vacuna contra la tuberculosis, es una vacuna muy efectiva frente a formas graves de tuberculosis.